En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Estamos en la Espíritu. presencia del Señor. Ven, Espíritu, Divino, manda tu manda luz tu luz desde el cielo, Padre Padre amoroso amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, espléndidos, luz que que penetra penetra las las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestros esfuerzos, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que empuja las lágrimas y y reconforta reconforta en los los duelos. duelos. Entra hasta el Fondo fondo del del alma, alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envía tu aliento. Llega a la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava lava las las manchas, e infunde calor de vida en el cielo. Toma el espíritu indómito y al que que fue sendero, reparte tus 10 dones dones según la según la fe de tus siervos. Por tu bondad y gracia, dale al dale esfuerzo tu mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Hoy nos toca la oración, la sesión número 9 de estos talleres. Y empezamos con la oración perfecta, el Padre Nuestro. Y como estamos trabajando con los elementos esenciales, principales del Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a ver lo que nos dice el numeral 2762. Nos dice: después de haber expuesto cómo los salmos son el alimento principal de la oración cristiana y confluyen en las peticiones del Padre Nuestro, San Agustín concluye: recorred todas las oraciones que hay en las Escrituras y no creo que podáis encontrar algo que no esté incluido en la oración dominical, o sea, en el Padre Nuestro. Acostumbrémonos a rezarla pausadamente, pensando en cada palabra. Es una enseñanza de Jesús. Esta oración es la respuesta de Cristo a la súplica de sus discípulos, en el cual en Lucas 11, capítulo 11, versículo 1, le dicen: enséñanos a orar. Por eso se llama el Padre Nuestro. Es la oración perfecta, porque viene del perfecto orador. Aprendemos a orar yendo a la escuela de oración de Jesús. Y en esa escuela, el único maestro escribió el único libro de texto. Uno con solo 56 palabras. Dice en el Catecismo también en el 2663, la oración dominical, o sea, el Padre Nuestro, es la más perfecta de las oraciones. En ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino además según el orden en que conviene desearlo. De modo que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino también llena toda nuestra afectividad. Dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. En vez de darnos técnicas psicológicas, Cristo nos da
las palabras concretas de una oración. En el 2766 del mismo catecismo nos dice, pero Jesús no nos deja una fórmula para repetirla de modo mecánico. Jesús no solo nos enseña las palabras de la oración filial, sino que nos da también el espíritu por el que éstas se hacen en nosotros espíritu y vida. Hermano, Cristo nos da esta palabra no como un libro para leer, sino como una pieza musical para cantar. Debemos rezar esta oración no solo, Luz Marina la tengo aquí. Debemos rezar esta oración no solo con nuestras palabras, sino con nuestras mentes. Y no solo con nuestras mentes, sino con nuestros corazones. De hecho, las entenderemos con nuestra mente solo cuando lo deseemos con nuestros corazones. Entenderemos lo que Dios revela solo cuando deseemos lo que Dios desea. Eso es lo que dice Jesús en Juan capítulo 7, versículo 17, y nos lo repite en Mateo capítulo 5, versículo 8. Vamos a empezar con la primera palabra, Padre. Y nos dice el catecismo en el 2779. Antes de que Jesús la enseñara, la expresión Dios Padre no había sido revelada jamás a nadie. Cuando Moisés preguntó a Dios quién era él, oyó otro nombre. A nosotros este nombre nos ha sido revelado en el Hijo. O sea, no podemos mejorar esta palabra para Dios, porque Padre es el nombre que Jesús usó consistente y constantemente, y Jesús, la palabra de Dios, conocía palabra correcta para Dios. La palabra no es solo palabra, sino Abba. La palabra íntima, papá. Jesús restablece la intimidad que perdimos en el Edén. Jesús llama a Dios Padre nuestro porque Él hace a Dios nuestro Padre. Por Jesús, Dios es también nuestro Padre. Sin Jesús, Dios no es nuestro Padre. Jesús cambia radicalmente nuestra relación con Dios. Él nos hace hijos de Dios, por lo tanto, hace a Dios nuestro Padre. Por supuesto, Él no cambia a Dios. Él no cambia a nosotros. Entonces, Padre significa dador de vida. Por ejemplo, los padres animales dan vida animal. Los padres humanos dan vida humana. Y Dios da vida divina. En el corazón mismo de nuestra religión está la asombrosa buena nueva de que estamos llamados a compartir la vida divina, la naturaleza divina, sin perder nuestra naturaleza humana, a ser como Cristo, nuestro hermano, tanto humano como divino. En el Catecismo 2777 nos dice: ¿cuándo la debilidad de un mortal se atrevería a llamar a Dios Padre suyo, sino solamente cuando lo íntimo del hombre está animado por el poder de los altos? Esto lo dijo San Pedro Crisóstomo
en su sermón número 71. Y en el 2782 nos dice: podemos adorar al Padre porque nos ha hecho renacer a su vida al adoptarnos como hijos suyos en su Hijo único. Por el bautismo nos incorpora al cuerpo de su Cristo, y por la unción de su Espíritu que se derrama desde la cabeza a los miembros, hace de nosotros Cristos. Dice también el 2783: así pues, por la oración del Señor hemos sido revelados a nosotros mismos al mismo tiempo que nos ha sido revelado el Padre. En el 2784, este don gratuito de la adopción exige por nuestra parte una conversión continua y una vida nueva. Orar a nuestro Padre debe desarrollar en nosotros dos disposiciones fundamentales. Vamos a ver. La primera dice que es necesario acordarnos cuando llamemos a Dios Padre nuestro, de que debemos comportarnos como hijos de Dios. Esto nos lo dice San Cipriano de Cartago. El deseo y la voluntad de asemejarnos a Él, creados a su imagen. La semejanza se nos ha dado por gracia y tenemos que responder a ella. Número 2. No podéis llamar al Padre vuestro, no podéis llamar al Padre al Dios de toda bondad, si mantenéis un corazón cruel e inhumano, porque en este caso ya no tenéis en vosotros la señal de la bondad del Padre Celestial. Esto también nos lo dice San Juan Crisóstomo. Fíjense, es más fácil conocer y amar a Dios como nuestro Padre Celestial si primero nos conocemos y amamos a nosotros, a nuestros padres terrenales. La imagen y analogía elegida por Dios mismo. Ese es lo que nos dice el Padre. Conozcamos primero a nuestros padres terrenales para conocerlo a Él. Si Padre ya no es una palabra mala, comprendida y venerada en nuestra sociedad, la solución es lograr que lo sea. No cambiar el lenguaje revelado por Dios. No debemos conformar la palabra de Dios a nuestro espíritu imperfecto, sino corregir nuestra imperfección para conformarnos a la palabra de Dios. Hermano, llamar a Dios Padre ciertamente no es un machismo, porque si lo fuera, entonces Jesucristo habría sido machista. Y aquel que fue capaz de trascender todos los otros pecados en su cultura, no habría sido capaz de trascender un solo pecado, el pecado del sexismo. Otra razón por la que Dios Padre no es machista es que la imagen de la masculinidad de Dios abarca la feminidad de todas las almas con la relación a Él. La iglesia es la desposada de Cristo. Vamos a ver nuestro, que es la segunda palabra. Uno de los misterios más grandes de la vida está contenido en la segunda palabrita,
nuestro. Ese es el misterio de la solidaridad. Dice Santa Teresa de Ávila: cuando rezaba el Padre Nuestro, consideraba casi imposible seguir más allá de las primeras dos palabras, porque eran como una hermosa campiña donde ella deseaba habitar para siempre. Padre Nuestro. Hasta que nos sintamos de esa forma, queridos hermanos, no habremos entendido estas dos palabras. Nuestro. Misterio de solidaridad. Dios no solo es el Padre mío, pero sino también el Padre de todo, el Padre nuestro. Cada uno de nosotros deberá orar en nombre de toda la iglesia, porque cada cristiano es una célula en el núcleo del cuerpo de Cristo, un miembro de la familia de Dios, un hijo del mismo Padre. Dice el Catecismo en el 2786: nuestro no expresa una posesión. ¿Quién pudiera poseer a Dios? Sino una relación total nueva con Dios. Y nos sigue diciendo en el 2790, la iglesia, esta nueva comunión de Dios y de los hombres, al decir Padre Nuestro, la oración de cada bautizado se hace en esta comunión, la comunión de los santos. Nosotros rezamos con todos los santos y ángeles, rodeados por la gran nube de testigos, como dice en Hebreo capítulo 12, versículo 1. En el 2791 del Catecismo también nos dice: a pesar de las divisiones entre los cristianos, la oración del Padre Nuestro continúa siendo un bien común. Y en el siguiente, 2792, sigue diciendo: para que se diga en verdad, debemos superar nuestras divisiones en los conflictos entre nosotros. Ahora bien, debido al misterio de la solidaridad, todas las oraciones hacen eco. Mis oraciones tendrán efecto en mis bisnietos, en el extraño que nunca he conocido, en el alma del purgatorio, más abandonada. Mis oraciones también, ascendiendo hoy como el vapor, descenderán como lluvia en otro momento, en otro lugar, a donde Dios las dirija, donde el suelo sediento la necesite. Mis oraciones pueden ayudar a alimentar almas muy lejos de mí, en tiempo y espacio. Sí, pero no lo pierdas. Gracias. Cuídate. Bye. Con tanta certeza como que mi trabajo o dinero pueden ayudar a alimentar el cuerpo de nosotros. Los sistemas de transporte espirituales son tan reales, hermanos, como físicos.
porque el universo espiritual es tan real y unificado como el universo físico, y su gravedad es tan fuerte como la gravedad física. Eso es lo que se llama amor. La tercera palabra, que estás en los cielos. ¿Qué es el cielo? Dice el Catecismo 2794. Esta expresión bíblica no significa el alejamiento de Dios, sino su majestad. Dios Padre no está afuera, sino más allá de todo lo que acerca de la santidad divina puede el hombre concebir. Fíjense, el cielo es un lugar real, pero no un lugar espacial. No está en ningún lugar del universo. La revelación de Dios nos dice mucho más sobre cómo llegar allí que sobre lo que es, porque solo nos dice lo que necesitamos saber. Hay tiempo suficiente para comprenderlo una vez que lleguemos allá. Lo que sí sabemos del cielo es que nuestra casa, nuestro destino, nuestra felicidad, y que en ese momento Jesús está preparándonos un lugar allí especialmente para nosotros, como nos dice Juan capítulo 14, versículo del 2 al 3. En resumen, Padre, al decir Padre, nosotros nos reconocemos como hijos suyos y tenemos el deseo y el compromiso de portarnos como hijos de Dios, tratar de parecernos a Él. Confiamos en Dios porque es nuestro Padre. Al decir nuestro, reconocemos todas las promesas de amor de Dios hacia nosotros. Dios ha querido ser nuestro Padre y Él es un Padre bueno, fiel y que nos ama muchísimo. Padre nuestro, porque es mío, de Jesús y de todos los cristianos. Que estás en el cielo. El cielo no es un lugar, sino una manera de estar. Dios está en los corazones que confían y creen en Él. Dios puede habitar en nosotros si se lo permitimos. Dios no está fuera del mundo, sino de su presencia, sino que su presencia abarca más allá de todo lo que podemos ver y tocar. Ahora vamos a la siguiente, la estructura de las 7 peticiones del Padre Nuestro. Vamos a ver qué nos dice eso. El Padre Nuestro tiene 7 peticiones divididas en 2 grupos. El primer grupo de peticiones nos lleva hacia Él, para Él. Y nos dice en el Catecismo, en el 2804, lo propio del amor es pensar primeramente en aquel que amamos. En cada una de estas 3 peticiones, nosotros no nos nombramos. Tu nombre, tu reino, tu bondad. Y el mismo 2804 del Catecismo nos sigue diciendo, sino que lo que nos mueve en el deseo ardiente, el ansia del Hijo amado, por la gloria de su Padre, como nos dice en Lucas 22:14. Santificado sea, venga, hágase. Estas 3 súplicas ya han sido escuchadas en el sacrificio de Cristo Salvador, pero ahora están orientadas en la esperanza hacia su cumplimiento final, mientras Dios no sea todavía todo en todos. Primera de Corintios, capítulo 15,
versículo 28. Relación entre el Padre Nuestro y los 10 mandamientos. Esto es muy importante. Primero, está basados en una misma estructura. Segundo, están divididos en 2 partes. Y tercero, ambos le concierne sobre todo el amor. Vamos a ver. Los primeros 3 mandamientos, ¿qué nos dice? Nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificará las fiestas. Entonces, las primeras 3 peticiones de la palabra Padre Nuestro, ¿qué nos dice? Nos dice cómo amar a Dios. Santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios, todo para su mayor gloria. Dios es santo. Eso es cómo adorarlo. ¿Cómo le vamos a dar culto? Venga a nosotros tu reino. Reconocer a nuestro Señor como nuestro Rey. Entronarlo en nuestras vidas. Hermanos, ¿qué reino tengo yo en mí? ¿Tengo yo el reino de Dios en mi alma? Hagámonos esas preguntas. ¿Y cómo alabarlo? Que nos dice, hágase tu voluntad. ¿Se acuerdan el fía? Voluntad tua, el fía de María. Mi vida se encuentra en la voluntad de Dios o en mi propia voluntad humana. Hagámonos esa pregunta. Debemos ser como María, darle nuestro sí a Dios. La segunda parte de ambos, ¿no? Nos dice en los 10 mandamientos, el número 4, honrará a tu padre y a tu madre. El 5, no matarás. El 6, no cometerás actos impuros. El 7, no robarás. El 8, no dirás falso testimonio ni mentiras. El 9, no consentirá pensamientos ni deseos impuros. Y el 10, no codiciará los bienes ajenos. Y en el Padre Nuestro, las otras 4 peticiones nos dicen cómo amar a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y no solo el pan material para el cuerpo. Dios nos deja el pan de vida eterna en cada Santa Misa. Todos los días podemos tenerlo en cuerpo, alma, sangre y divinidad. El pan de vida. Jesús, Eucaristía, nos espera en cada Santa Misa. El número 5, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Examinamos nuestro corazón en esta quinta petición. Vivo con resentimientos, celos, rencores, sentimientos negativos. Me cuesta perdonar. Hermano, Dios no se cansa de perdonar. No te canses tú, no nos cansemos nosotros de perdonar. En la petición número 6 nos dice, no nos dejes caer en la tentación. Fíjense que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Para mantener la gracia de Dios es mejor morir antes que pecar. La tentación es tan presente en todo momento. Nuestra alma es débil y cae, pero con la fortaleza y gracia de Dios, con su fuerza salimos vencedores en esta batalla espiritual. En la número 7 nos dice, líbranos de todo mal,
Hermano, Dios en esa séptima petición nos libra del mal, de todo mal que está acechando con la ayuda de la Santísima Virgen María. Ella intercede en esta batalla y nos lleva a los brazos de Jesús. Con esto culminamos las relaciones que existen entre el Padre Nuestro y los 10 mandamientos. Y pasamos a la séptima palabra: santificado sea tu nombre. Santificado es una palabra antigua. Hemos olvidado bastante su significado. Vamos a ver. Santificado, a ser santo. Santo, consagrado, especial, superior, digno de ser adorado. Dice en el Catecismo 2807, el término santificar debe entender aquí, en primer lugar, no en su sentido causativo, solo Dios santifica, solo Dios hace santo, sino reconocer como santo. Nosotros tenemos que reconocerlo como santo. Fíjense, santificar el nombre de Dios, todo para su mayor gloria. Porque Dios es santo. Confesar que Dios es santo y le pide a todos nosotros, nos pide a nosotros que los reconozcamos y lo adoremos. Así que nosotros no lo hacemos santo, pero nosotros hacemos santo su nombre, su reputación, su ser conocido en la tierra. Y esto, hermano, lo hacemos siendo nosotros santos. Eso es lo que Él quiere para nosotros, nuestra santidad. Nosotros hacemos santo que el nombre de Dios sea santo o no santo. Aunque Dios no depende de nosotros, otras personas sí dependen de nosotros para conocer a Dios. Ellos no pueden ver a Dios excepto a través de nosotros. Dice el Catecismo en el numeral 2809, la santidad de Dios es el hogar inaccesible de su ministerio eterno. Lo que se manifiesta de Él en la creación y en la historia, la Escritura lo llama gloria. Dice en Santiago capítulo 2, versículo 18, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Esto nos lo dice en Santiago capítulo 2, versículo 18. Eso, hermano, esos que dependen de nosotros no pueden ver nuestra fe excepto a través de nuestras obras, nuestro comportamiento. Dependen inseparablemente de nuestra vida y de nuestra oración. Que su nombre sea santificado entre las naciones. Pedimos que este nombre de Dios sea santificado en nosotros, por nuestra vida, por nuestra obra. Porque si nosotros vivimos bien, el nombre divino es bendecido. Pero si vivimos mal, será blasfemado. Léanse Romanos capítulo 2, versículo 24. Y también nos lo dice en el numeral 2814 del Catecismo de la Iglesia Católica. Que nos sigue diciendo, cuando decimos santificado sea tu nombre, pedimos que sea santificado en nosotros, pero también en los demás, en los otros, para conformarnos al precepto que nos obliga a orar por todos, incluso por nuestros enemigos. Fíjense, adorando a Dios
La adoración es una necesidad psicológica permanente, pero aunque la adoración es una necesidad psicológica, nuestro motivo no debe ser que la necesitemos, sino que Dios se la merezca. Nos permite olvidarnos de nosotros mismos, y ese olvido de nosotros produce el gozo más puro. Nos permite alejarnos de nosotros mismos y de nuestros problemas para poner toda nuestra atención en Dios, que es la belleza perfecta, dejando que su luz brille en nuestra oscuridad, porque en la adoración nuestro rostro se vuelve hacia Dios, hacia la luz, y damos la espalda a nosotros mismos y nuestra oscuridad. Lo bueno sería es ponernos de espalda a la luz y de cara a nuestra propia oscuridad. O sea, en nuestra propia sombra. Hasta la luna, tan pequeña, puede hacer un eclipse al gran sol por estar tan cerca de la tierra. Entonces, cuando hacemos esto, sentimos gozo. Solo cuando nos olvidamos de nosotros mismos, nos encontramos a nosotros mismos. La adoración es adiestramiento para el cielo. Tenemos muy poco adiestramiento aquí en la tierra para la vida celestial. En cualquier tiempo, nuestro egoísmo original no quiere salirse del medio y poner a Dios primero. Tenemos que hacer un esfuerzo, indudablemente, tenemos que hacer un esfuerzo de salirnos nosotros mismos para darle cabida a Dios. Que nosotros nos pongamos pequeños para que Él crezca. Venga a nosotros tu reino. Esta séptima palabra. Reconocer a nuestro Señor como nuestro Rey. Entronarlo en nuestras vidas. El Catecismo en el 28:16 nos dice: en el Nuevo Testamento la palabra basileia se puede traducir como realeza, nombre abstracto, reino, nombre concreto, o reinado, de reinar, nombre de acción. Y continúa diciendo: el reino de Dios es para nosotros lo más importante. Se aproxima en el Verbo encarnado, se anuncia a través de todo el Evangelio, llega en la muerte y la resurrección de Cristo. El reino de Dios adviene en la última cena y por la Eucaristía está entre nosotros. El reino de Dios llegará en la gloria cuando Jesucristo lo vuelva a su Padre. Incluso puede ser que el reino de Dios signifique Cristo en persona, al cual llamamos con nuestras voces todos los días, y de quien queremos apresurar su advenimiento, su parucía, por nuestra espera. Como es nuestra resurrección, porque resucitamos en Él. Puede ser también el reino de Dios, porque en Él nosotros reinaremos. Nos dice San Cipriano de Cartago.
El Catecismo 2818 nos dice, en la oración del Señor se trata principalmente de la venida final del reino de Dios por medio del retorno de Cristo. Pero este deseo no distrae a la iglesia de su misión en este mundo, más bien la compromete. ¿Y esto por qué, hermano? Porque desde Pentecostés la venida del reino es obra del Espíritu del Señor, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por otro lado, el Catecismo en el 2820 nos dice, los cristianos deben distinguir entre el crecimiento del reino de Dios y el progreso de la cultura y la promoción de la sociedad en la que están implicados. Esta distinción no es una separación. La vocación del hombre a la vida eterna no suprime, sino que refuerza su deber de poner en práctica las energías y los medios recibidos del Creador para servir en el mundo a la justicia y la paz, que es, hermano, que es el discernimiento según el Espíritu. Fíjense, el mayor obstáculo a venga a nosotros tu reino es venga mi reino. Toda persona que ha vivido tiene una alternativa absoluta. Venga tu reino o venga mi reino. Dejar que Dios sea Dios o jugar a Dios. Venga mi reino está destinado a la muerte y a la superficialidad. Venga tu reino es garantía de inmortalidad y de triunfo. Esta petición, venga tu reino, siempre recibe respuesta. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esta es la número 8. La clave para el cumplimiento de la petición anterior, venga a nosotros tu reino, es el cumplimiento de esta petición, hágase la voluntad así en la tierra como en el cielo. Cuando decimos mi vida se encuentra en la voluntad de Dios, no en mi voluntad. O sea, nos entregamos a Él en cuerpo y alma. La forma de que venga el reino de Dios es lo más fácil de entender en el mundo y lo más difícil del mundo para hacer. Simplemente entregar nuestra voluntad a Dios. Eso es podemos comenzar a hacerlo cuando sea incompleto. Decidir a comenzar es nuestra opción fundamental, nuestra decisión absoluta. Entregarnos a la mano de Dios. Hágase tu voluntad, no la mía, Padre Santo. Dice este señor Lewis, solo hay dos clases de personas al final. Aquellos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios le dice al final, hágase tu voluntad. Fíjense, pecado significa que mi voluntad se revela contra Dios, que mi voluntad me separe de Dios. Al decir de corazón, hágase tu voluntad, yo afirmo que mi voluntad termina con esa rebeldía y hace la paz con Dios, a someter mi voluntad a la de Dios, deseando lo que Él desea, no lo que yo deseo, no el deseo de la carne. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué desea Dios? Tenemos dos respuestas
ciertas a esto. La primera, y que nos la da el catecismo en el numeral 28-22, su mandamiento que resume todos los demás y que nos dice toda su voluntad es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Juan capítulo 13, versículo del 34 al 35. Número 2. La voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Él usa de paciencia, no requiriendo de que algunos perezcan. 2 de Pedro, versículo 3, 9 y Catecismo 28, 22. Fíjense, esto porque Él nos dice que tu voluntad se haga en mí o en vosotros, sino en toda la tierra. Él nos dice eso, para que el error sea desterrado de ella, que la verdad reine en ella, que el vicio sea destruido en ella, dice en el Catecismo 28, 25, que la virtud vuelva a florecer en ella y que la tierra ya no sea diferente del cielo. Cuando la voluntad de Dios se haga perfectamente en la tierra como en el cielo, la tierra entonces será cielo. ¿De veras deseamos que se haga tu voluntad cuando nos sometemos a Dios o cuando actuamos en el mundo? Hágase tu voluntad. Es a la vez sumiso y activo, porque su reino viene cuando nos sometemos a su voluntad y hacemos lo posible por llevarla a cabo. Tiene que ser ambas cosas, porque toda la obra que no sea sometida a la voluntad de Dios no es su reino, sino el reino nuestro. Y cualquier sumisión a un Dios que no nos envíe a trabajar por el prójimo no es sumisión al Dios de Jesucristo, sino a una invención, a un Dios ficticio de nuestra propia fantasía. La número 9, danos hoy nuestro pan de cada día. Hermano, no solo el pan material para el cuerpo. Dios nos deja el pan de vida eterna, nos deja la Eucaristía. En el Catecismo 28-28 nos dice: esta petición expresa la confianza de los hijos que esperan todo en su Padre. O sea, le damos a Dios un cheque en blanco, nuestro pan de cada día. Significa lo que tú veas que realmente necesitamos, lo que Dios crea que nosotros necesitamos, no lo que yo crea que necesito. Existe una base sólida para esa confianza total. Dios se ha convertido en nuestro Padre. Cristo nos demuestra cuán razonable es esta confianza total cuando dice: ¿Os hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra? Que nos lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 9. Saber lo que es. Si unimos los tres dogmas indiscutibles del amor de Dios, el poder de Dios y la sabiduría de Dios,
con el hecho de que Cristo ha hecho a Dios, y encontraremos una base realista, razonable y no sentimental para la entrega total que esta petición expresa. En el 28:30 nos dice del catecismo: nuestro pan, el Padre que nos da la vida, no puede dejar de darnos el alimento necesario para ella, todos los bienes convenientes, materiales y espirituales. En el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en esta confianza filial que coopera con la providencia de nuestro Padre. Mateo capítulo 6, versículos del 25-34. Pero fíjense, hermano, esta confianza total no es pasiva. Dice en el Catecismo 28:38, no nos impone ninguna pasividad, sino que quiere librarnos de toda inquietud agobiante y de toda preocupación. Es decir, debemos confiar, pero también debemos orar y trabajar. Porque si decimos, por ejemplo, digamos que no tengo trabajo, y le digo, Dios, consígueme un trabajo, yo le oro a Dios para que me consiga un trabajo, pero no salgo a buscarlo, pues entonces, ¿en qué estamos, no? Debemos orar y trabajar. Ora y labora, dice el lema de San Benito, por nuestro pan de cada día. Y orar como si todo dependiese de Dios, y trabajar como si todo dependiese de vosotros, dice el Catecismo en el 28:34. Cuando sometemos nuestra voluntad a Dios con confianza, esto no nos hace flojo, sino más fuerte, porque Dios no es nuestro rival, sino nuestro Padre, y los padres quieren que sus hijos adquieran madurez. La gracia perfecciona la naturaleza. Mientras más sumisos somos a la gracia de Dios, más libres y fuertes se torna nuestra voluntad humana. La fortaleza, el valor y la libertad de nuestra voluntad son el efecto de nuestra confianza y sumisión a Dios, porque Dios es la primera causa de todas las cosas, incluyendo esas. La petición, danos hoy nuestro pan de cada día, debemos rezarle con la certeza total de que recibirá una respuesta, porque Cristo prometió contestar toda la oración que hagamos en su nombre. Juan capítulo 14, versículo 13. Y su propia oración es sin duda en su nombre. Fíjense, así que cuando no conseguimos lo que pedimos, sabemos que ese no es nuestro pan de cada día. No es lo que necesitamos. Nosotros solemos pedir cosas, todo lo que queremos. Es como cuando comemos con los ojos, que nos volvemos locos pidiendo, pero Dios es el único que sabe lo que nosotros necesitamos. Nuestra necesidad y nuestro deseo no son idénticos. Necesitamos algunas cosas que no deseamos. Ejemplo, rezar más, ayunar más, relajarnos más, confiar más, ser probados, sufrir. Deseamos algunas cosas que no necesitamos, como los lujos, comodidades, placeres, ¿verdad?
¿Por qué no rezar más? ¿Por qué no ayunar más? ¿Por qué no confiar más en Dios? Realmente necesitamos una sola cosa. Una cosa es necesaria, le dijo Jesús a Marta en Lucas 10:42, cuando María le ponía atención a él y Marta solamente se encargaba de los quehaceres y se mantenía ocupada. Por eso es que Dios nos ofrece una sola cosa. Asimismo en Cristo. Véanse en Filipenses capítulo 4, versículo 19. La existencia del hombre que padece también hambre por falta de pan revela otra profundidad de esta petición. La parábola del pobre Lázaro, del cual nos habla en Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, y del juicio final en Mateo 25, capítulo 25, versículo de 31 a 46. Que cuando este pobre estaba afuera de la mansión, por decirlo así, de este rico, y se la pasaba comiendo de la basura, y este rico haciendo fiesta, viviendo como rey, desperdiciando su dinero, porque ser rico no es malo. Lo que es malo es cómo nosotros manejemos nuestra fortuna, y eso es lo que el Señor quiere, y darle de comer al más pobre, vestir al que no tiene ropa, darle de comer al sediento, al que tiene hambre, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 nos dice: te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre, y luego te dio a comer maná, que ni tú ni tus padres habían conocido. Quería enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Fíjense, esta petición sirve además para otra clase de hambre, de la que nosotros desfallecemos, de la que nosotros necesitamos. No solo del pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, nos dice ahí en Deuteronomio. Y en Amos, capítulo 8, versículo 11, nos dice: llegará el día, dice Yahvé, en que mandaré al país el hambre, mas no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Qué le parece? La petición nos dice que recemos solo por el pan de hoy, porque Cristo nos dice: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Mateo capítulo 6, versículo 34. Hermanos, reza hoy por el pan de hoy. Reza mañana por el pan de mañana. O sea, cuando el mañana se torna en hoy. Cristo vivió hoy, en el presente, y nosotros debemos hacer lo mismo. Por otra parte, si siempre estamos planeando ser felices o buenos o siempre ser felices o buenos, nunca lo somos, porque para mañana siempre falta un día. Cristo nos advierte con marcada frecuencia contra la preocupación y el miedo, porque son enemigos poderosos de la fe, de la esperanza y del amor. Planificamos mucho ser felices para el futuro, pero no planificamos para el día de hoy.
cuando nos levantamos dando gracias a Dios, entregándonos en sus manos y dejando que Él haga su voluntad, no la nuestra. En el Catecismo 2837, la palabra griega usada aquí para de cada día no tiene otro sentido en el mundo, en el Nuevo Testamento. Tomar al pie de la letra epiousios, lo más esencial, quiere decir, designa directamente el pan de vida, el cuerpo de Cristo. La Eucaristía, nuestro pan cotidiano, nos une al cuerpo del Salvador y hace de nosotros sus miembros para que vengamos a ser lo que recibimos. Por lo tanto, hermanos, debemos rezar por el don que Dios ya nos ha dado. Dice el Catecismo, por el don que nos has dado. Al decir danos, debemos cuidar de recibir lo que nos has dado ya, lo que tenemos. O sea, por eso es que tenemos que dar gracias. Tenemos que dar gracias. Pedir, pero también tenemos que darle gracias por lo que ya tenemos. En el Catecismo 2837 dice también, el Padre del cielo nos exhorta a pedir como hijos del cielo el pan del cielo. Juan 6:51. Cristo mismo es el pan que sembrado en la Virgen, florecido en la carne, amasado en la pasión, cocido en el horno del sepulcro, reservado en la iglesia, llevado a los altares, suministra cada día a los fieles un alimento celestial. Y esto nos lo dice San Pedro Crisólogo en su sermón número 67. En la número 10, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dice el Catecismo de esto, en el 2838. Esta petición es sorprendente. Las dos partes están unidas por la palabra como. Si la estudiamos cuidadosamente, nos damos cuenta que Cristo nos manda a orar por nuestra propia condenación. Si no perdonamos los pecados de todos aquellos que pecan contra nosotros. Como dijimos en el perdón de los pecados, ese tema del perdón de los pecados es de dos vías. El perdón es de dos vías. Perdonar, pedir perdón, pero también hay que perdonar. Si nosotros no perdonamos, pero tampoco somos perdonados. No porque sea una condición. Dice en el 28:45, todos los pecados, todos lo debemos perdonar. No hay límite ni medida en este perdón, esencialmente divino. Y de esto quería hablar un poquito porque, pues, recientemente en el boletín del domingo pasado, precisamente nos habló el padre Joaquín sobre esto. No sé si ustedes tuvieron tiempo en el boletín de este pasado domingo 13, donde nos dice el padre Joaquín: queridos hermanos, la vida común se fundamenta en el mutuo apoyo y el perdón. Esto es lo que les recuerda Jesús a Pedro en el Evangelio de hoy, en Mateo 18, capítulo 18, versículo 21-35, que fue el Evangelio del domingo pasado. La parábola de los empleados deudores es una catequesis sobre el perdón de los pecados por Dios y el mutuo perdón de las ofensas entre los cristianos.
Imitando a Dios conforme a la petición del Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Contar las veces que podemos o debemos perdonar nos mantiene mirando hacia la tierra y nos impide iniciar el camino de la eternidad. Y sigue diciendo que comienza cuando aprendemos a mirar hacia arriba, hacia el cielo, donde reina el que hace del perdón la esencia de su relación con los hombres, en quienes ha querido restaurar su imagen y semejanza destruida por el pecado. Encontramos aquí una idéntica enseñanza a la de los sabios del antiguo Israel, que hoy encontramos en la primera lectura, o sea, la lectura del domingo, la primera lectura del domingo, Eclesiástico capítulo 27, del 23 al 28 y el 9. Perdona la ofensa a tu prójimo y se le perdonarán los pecados cuando los pidas. Perdonar las ofensas, continúa diciendo, al prójimo nos acerca a Dios, más aún nos asemeja al Padre Celestial, a cuya imagen y semejanza hemos sido creados. El perdón brota por lo tanto del amor de Dios y del amor que es Dios mismo. Y por eso va acompañado de compasión o misericordia, componente imprescindible del perdón cristiano y de su fuente, el amor de Dios. Con frecuencia nos sentimos tentados a pensar que el perdón solo se le otorga al que lo pide, reconociendo su culpa y humillándose ante el ofendido. Pero entre las ofensas entre los hombres y el pecado que hace la ofensa irreparable por los hombres está la muerte de Cristo en la cruz. Lo que hace la diferencia es el sacrificio del justo, que repara una ofensa a la divinidad con la muerte del Hijo, o sea, Dios Hijo, reparando los pecados de las criaturas ante Dios Padre y mereciendo para ellas, con quienes se han hermanado en su encarnación, la nueva condición de hijos adoptivos de Dios. La única condición de que Dios exige de antemano para otorgarnos su perdón es que practiquemos la petición contenida en la oración que Jesús nos enseñó. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y continúa diciendo, hoy en día que nos preciamos de poseer tanta ciencia, solemos negarla al asumir actitudes anticientíficas, guiados por nuestras pasiones, el único modo de aliviarnos psicológicamente en nuestras relaciones terrenas, tan cargadas de orgullos y rencores. Es ejerciendo sabiamente el don del perdón, porque el perdón es un auténtico don de Dios para el hombre, don para ser compartido y repartido como pan de cada día. Siguiendo los consejos del apóstol en la segunda lectura del domingo, Romanos
capítulo 14, versículo 9, capítulo 14, versículo del 7 al 9, no vivamos para nosotros mismos, sino para el Señor. Ese espíritu nos aliviará las cargas inherentes a nuestra maltratada naturaleza. Nos acercará constantemente al Creador y nos propiciará actuar como el Hijo amado del Padre, nuestro hermano Jesús. Firmado Padre Joaquín. Y no es una coincidencia que esta lectura esté tan ligada a este tema de hoy del Padre Nuestro. El Señor se va revelando en su palabra y nos va hablando en su evangelio. Por eso que debemos abrir los ojos y abrir los oídos para nosotros escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Nos lo dice de muchas formas. Y ahí está la respuesta en la palabra del Padre Joaquín, que ni siquiera sabía que nosotros teníamos este tema de hoy del Padre Nuestro. En el Catecismo 2841, esta petición es tan importante que es la única sobre la cual el Señor vuelve para desarrollar en el Sermón de la Montaña. La razón para su insistencia es que este desbordamiento de misericordia, el perdón de Dios, no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. Dice en el Catecismo 2840, al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra. Su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. Fíjense, en palabras sencillas, Jesucristo nos garantiza, Él nos garantiza que si nosotros no perdonamos al prójimo, no podemos ir al cielo. No es que Dios decidiera arbitrariamente hacer que el perdonar a otro fuera un requisito para que nos perdonara a nosotros. Más bien, es intrínsecamente imposible que recibamos el perdón de Dios si no perdonamos a los demás. Al igual que es imposible que alguien reciba un regalo con el puño cerrado. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando no perdonamos. En este mapa que pongo aquí, lo pongo como una referencia para nosotros poder explicar el tema de esto que voy a decir ahora. La diferencia entre un mal que perdona, entre un alma que perdona y una que no perdona, es como la diferencia entre el mar de Galilea y el mar muerto. Por eso le pongo el mapa este, que lo están viendo. Es la diferencia que hay entre el mar de Galilea, este que está aquí, y el mar muerto. Le voy a decir por qué. Las mismas aguas, ustedes la están viendo, ¿verdad? Las mismas aguas, el río Jordán, fluye a ambos, pero el mar de Galilea está lleno de vida. Todavía los pescadores lo trabajan como en los tiempos de Jesús. Mientras que en el mar muerto, este que está aquí, el perdón es como esas aguas. El regalo se puede recibir solo si también se da. Es decir, las aguas del mar muerto no se da nada. Por eso se le llama mar muerto.
¿Entiende lo que le digo? En las aguas del Jordán, que está conectada por el mismo río Jordán, en las aguas de Galilea, en el mar de Galilea, que está conectada por el río de Jordán, en este mar de Galilea, todavía se pesca y da mucho producto. Fíjense la diferencia. Pues así mismo es el perdón. Como esa referencia que le hago aquí. ¿Qué es perdonar? Hermano, perdonar no es un sentimiento o un pensamiento, sino una selección, una elección, o sea, algo que tú decides hacerlo dentro de ti. Dice el Catecismo en el 2843, no está en nuestra mano no sentir ya la ofensa y olvidarla, pero el corazón cambia la herida en compasión. Fíjense, perdonar es desearle el bien a los que no se lo merecen, como Dios lo hace con nosotros, incluso antes de que ellos se arrepientan, como Dios también lo hace con nosotros de esa misma manera. El perdón funciona solo cuando el que lo recibe lo acepta, o sea, cuando confiesa la culpa y se arrepiente de ella. Pero al igual que Dios da el perdón antes de que lo aceptemos, debemos hacer lo mismo con los que nos ofenden. Esa es la clara implicación de esta fórmula. Perdónanos, así como nosotros perdonamos. Pero ¿qué sucede si pensamos que no necesitamos el perdón? Bueno, podemos pensar eso solo si no conocemos a Dios. Por eso es que las peticiones están en ese orden. La forma de poder conocer esta verdad es necesaria sobre nosotros mismos, que somos pecadores, que necesitamos ser perdonados. Es llegar a conocer a Dios Santo, adorándolo. Por lo tanto, conociéndonos a nosotros mismos a la luz de Jesús, a la luz de Dios, en vez de tratando de conocerlo a Él a la luz nuestra. Porque de acuerdo con las normas humanas, la mayoría de nosotros parecemos de estar bastante bien, y las exigencias de Dios nos parecen demasiado elevadas. Si usamos las normas de nosotros, los humanos, con razón nos preguntamos, ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? ¿Por qué tenemos nosotros el COVID, por ejemplo? Muchos dicen que la culpa la tiene Dios. Pero cuando llegamos a conocer a Dios, llegamos a conocernos nosotros mejor, a nosotros mismos. Y entonces, por el contrario, nos preguntamos nosotros, ¿por qué le suceden cosas? ¿Por qué le suceden cosas buenas a la gente mala? Esa es una pregunta que me deberían preguntar. ¿Por qué le suceden cosas buenas a la gente mala? ¿Es que Él es así? ¿Y debemos tratarnos unos a los otros a la luz de este misterio? Reflexionemos sobre eso. Porque en muchas ocasiones nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué a nosotros, que somos buenos, no pasan estas cosas? ¿Y por qué al malo le suceden cosas buenas?
Dice en el Catecismo 2844, el perdón da testimonio de que en nuestro mundo el amor es más fuerte que el pecado. Podrá parecer una debilidad, pero es la fuerza mayor del mundo, en el mundo. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 25, a los tontos le parece tonto, pero para el sabio es sabiduría divina. Fíjense, debemos examinar nuestro corazón. Si vivo con resentimientos, celos, rencores, sentimientos negativos, no cuesta perdonar. Dios no se cansa de perdonar, hermano. No nos cansemos nosotros de perdonar. La número 11. Y no nos deje caer en la tentación. Dice el Catecismo en el 2846, esta petición llega a la raíz de la anterior, porque nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación. Pedimos a nuestro Padre que no nos deje caer en ella, pero Dios nunca deja caer en tentación a nadie a propósito. Ese es el trabajo del maligno. Dice el Catecismo en el 2846, o sigue diciendo, Dios es tentado por el mal, Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Y eso lo podemos ver en Santiago capítulo 1, versículo 13. Al contrario, quiere librarnos del mal. Traducir en una sola palabra el texto griego es difícil. Significa no permitas entrar en pecado. No nos dejes sucumbir en pecado, en la tentación. La tentación también se puede interpretar como prueba. De modo que esta petición significa que confesamos con humildad nuestra debilidad y le pedimos a Dios que sea gentil con nosotros, según lo prometido. Como nos dice en Isaías capítulo 42, versículo 3. Caña quebrada no partirá. Sería arrogante pedirle pruebas a Dios, pensando en que somos lo suficiente fuertes para soportarlas. Es asunto de Dios, no nuestro, decidir cuántas pruebas tendrá cada persona. Es asunto nuestro evitarlas cuando sea posible y soportarla con fe cuando no. Hasta el mismo Cristo pidió, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, no podemos pretender ser más fuertes o santos que Cristo, pero tenemos que crear, como dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, fiel es Dios que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Pero el Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior, en orden a una virtud probada. Romanos 5, del 3 al 5. Y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. Pero también
debemos distinguir entre el ser tentado y consentir la tentación. Y esto es muy importante. Pero el discernimiento desenmascara la mentira de la tentación. Aparentemente su objeto es bueno, seductor, a la vista deseable. Nos dice en Génesis capítulo 3, versículo 6. Mientras que en realidad su fruto es la muerte. Y está hablando de la tentación. El demonio anda como león rugiente, hermano. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Para mantener la gracia de Dios, morir antes que pecar, la tentación es tan presente en todo momento. Nuestra alma es débil y cae, pero con la fuerza, con la fortaleza, con la gracia de Dios, con su fuerza salimos vencedores en esta batalla espiritual. Y líbranos del mal. Todas las religiones del mundo promueven salvación, pero no todas las religiones creen en un Dios, o en una ley divina, o una vida después de la muerte, o hasta en un alma. El budismo, por ejemplo. Pero todas ofrecen salvación. En el cristianismo la salvación no es un concepto, un ideal o un estado mental, sino una relación con una persona, el libertador, el salvador. Y el mal es una relación con el enemigo, el demonio. Dice en Juan capítulo 8, versículo 44, mentiroso y padre de la mentira. Así le llama al demonio. Y en el Catecismo 2851, en esta petición el mal no es una abstracción, sino que designa a una persona que es Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. Satanás, el seductor del mundo entero, lo dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo y por cuya definitiva derrota toda la creación entera será liberada del pecado y de la muerte. Nos dice en el Catecismo 2852. Por eso el Espíritu y la Iglesia oran. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 22, del 17 y 20. Ya que, como dice en el Catecismo 2853, su venida nos librará del maligno. Y en el 2854, al pedir ser liberado del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros, de los que Él es autor o instigador. O sea, está hablando del demonio. En esta última petición, la Iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo. Pero eso sí, confiados en que la tierra no tiene sufrimientos que el cielo no pueda sanar. Cristo coloca esta petición al final. Nosotros tendemos a ponerla primero. Un niño la pone primero. Usualmente su primera oración es: Dios, ayúdame. Esta es una oración perfectamente buena y los santos más grandiosos nunca la sobrepasaron, pero ellos sobrepasaron el ponerla primero. Instruido por el Padre nuestro, ellos la envuelven en adoración, porque el Dios al que le pedimos sin adorarlo, amarlo y confiar en Él, no es tratado como una persona,
sino como una máquina. No como un fin, sino como un medio. Cuando no conseguimos lo que queremos de una máquina, la abandonamos. Cuando no conseguimos lo que queremos de una persona que queremos y en quien confiamos, las abandonamos. Mucho menos con Dios. Y podemos ver el ejemplo, por ejemplo, en esos tiempos donde la economía estuvo baja, cuando uno de los esposos, por ejemplo, perdió el trabajo, el otro, pues ya el amor desaparecía porque estaba basado ¿en qué? En el dinero. Y eso es lo que pasa cuando no ponemos la confianza en Dios. La adoración no solo cambia el lugar de nuestra petición, sino también su calidad. La cambia de exigente, adoradora o quebradora, todas las cuales son egocéntricas. La cambia a una confiada oración, la cual se centra en Dios. Debemos confrontar y reconocer nuestra necesidad con honestidad. Y entonces colocarla en la mano de Dios y dejarlas ahí, volviendo nuestra atención hacia Él, no hacia nosotros, ni a nuestro problema. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad. Y esto nos lo dice en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Así que se nos ha prometido la salvación, pero no la salvación instantánea en este momento. Nuestra salvación no es instantánea porque nuestro ser, nosotros no es instantáneo. Nosotros crecemos, vamos creciendo, vamos conociendo, vamos aprendiendo. Si una máquina no trabaja inmediatamente, está defectuosa. Eso es lo primero que nosotros pensamos. Pero nosotros no somos máquinas. A las personas y el amor, sin embargo, les toma tiempo crecer. La religión es sobre el amor y las personas, no las máquinas, no son máquinas. Por lo tanto, la salvación toma tiempo. A Dios le tomó miles de años preparar la cruz, porque ahí es donde ocurre la salvación. La salvación es un asunto sangriento y doloroso. El Padre nuestro termina con la cruz, con el Evangelio, con Cristo. Es la oración del Señor, no solo porque Cristo es el autor, sino también porque Él es su culminación. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Y el amén. Dice, esta es la última, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria siempre, Señor. Amén. Siempre decimos. La doxología, himno de alabanza, quiere decir, no está en la escritura, pero la iglesia la ha añadido en los primeros días de su historia. Es correcto terminar la oración como empezó, con adoración y alabanza, porque nuestras vidas y la vida del universo harán lo mismo. Dios es el alfa y el omega, y el primero y el último. La oración se ajusta a la misma estructura de la realidad. Amén. No significa simplemente ya terminé, sino así sea. No es un mero deseo, sino una palabra de mando. Cuando un gran rey dice así sea, así se hace. El rey del universo nos ha dado príncipe. Nos dice en Salmo 45, 16. Y la oración es nuestro báculo de poder. Con la oración se forjan más cosas de las que el mundo puede imaginar. Si Dios nos permitiera ver la influencia que tiene cada una de nuestras oraciones a través de toda la historia y de toda la humanidad, probablemente permaneceríamos
de rodillas para siempre. Dice el Catecismo en el 2865, con el amén final expresamos nuestra fía, respeto a las 7 peticiones, así sea. Esta podrá ser una palabra sacramental, una palabra que obra. Nuestra oración no es un mero pensamiento o un deseo, sino un acto de oración. Dios nos libra del malo, del mal que está acechándonos. Con la ayuda de María Santísima, ella intercede en esta batalla y nos lleva a los brazos de Jesús. Vamos a ver, y esto es lo último que quiero ver, porque esto no lo podemos dejar de verlo, ¿no? ¿Por qué en la misa no se dice amén al final del Padre Nuestro? Le dice lo correcto es acabar las oraciones con el amén. Porque aquí no. ¿Por qué aquí no? La palabra amén, uno de los vocablos más utilizados por los cristianos, es difícilmente traducible en su sentido más profundo. Por eso se mantiene en hebreo el idioma original y se utiliza siempre en relación con Dios. Pronunciar la palabra es proclamar que se tiene por verdadero lo que se acaba de decir, con el objetivo de ratificar una proposición o unirse a ella o a una oración. Por eso, expresar en forma grupal en el ámbito de un servicio divino u oficio religioso también significa estar de acuerdo con los expresados. La palabra amén se utiliza siempre para concluir las oraciones. Sin embargo, la oración por excelencia, el Padre Nuestro, se concluye siempre con el amén, excepto precisamente cuando se dice durante la misa. Hay que señalar que el Padre Nuestro es la única oración de la Iglesia que está de por sí integrado en la liturgia de la misa. ¿Cuál es la explicación? Pues sencillamente no se dice amén porque la oración no ha terminado aún. Después de concluir la asamblea diciendo y líbranos del mal, en lugar de decir amén, el sacerdote, el Padre, continúa hablando solo. La liturgia llama a esto con una palabra propia, embolismo. Es una oración que recoge y desarrolla una oración precedente. El sacerdote desarrolla la última petición del Padre Nuestro, o sea, líbranos del mal, y continúa diciendo, líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudarnos por tu misericordia vivamos libres de pecados y protegidos por toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y el pueblo responde con una antiquísima aclamación cuyo origen se pierde en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Así que el Padre Nuestro queda integrado totalmente en la liturgia eucarística, no como un añadido, sino como parte fundamental de la liturgia. Y aquí concluye este tema del Padre Nuestro que estábamos esperando. Así que ahora, por parte de ustedes, lo que necesitamos son las preguntas.